Primero, saludar a los y las estudiantes de Historia de Chile. El objetivo de esta presentación es elaborar un resumen sintético acerca de la República Parlamentaria que se instala en Chile entre 1891 y 1925. Este periodo comienza con el término de la Revolución de 1891, en donde es derrocado el presidente José Manuel Balmaceda, y culmina en 1925 con la instauración de la Constitución Política de 1925, que reemplaza a la Constitución Política de 1833. En definitiva, el objetivo de este video es analizar, reflexionar, conocer, comprender acerca de la evolución política de Chile durante la época finisecular. En el bien entendido que la época finisecular corresponde a las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Cabe hacer notar que el análisis tiene tres etapas claramente diferenciadas. En primer término, un resumen con las actividades políticas del periodo, para finalizar con una interpretación acerca de la evolución social y económica de Chile durante la República Parlamentaria. Con posterioridad a la Revolución de 1891, se instala en Chile, de hecho, el parlamentarismo político. Esto es que el Congreso, el Parlamento, gobierna junto al presidente de la República y lo hace a través de las prácticas parlamentarias, que, como se sabe, eran argucias, estratagemas, artimañas del Congreso para gobernar junto al Poder Ejecutivo. En definitiva, al decir de Gabriel Salazar, historiador, el presidente de la República se transforma en un apéndice del Parlamento, quien es realmente quien gobierna. El Parlamento tendrá como característica fundamental acoger preferentemente a la oligarquía, a los candidatos que proponía el poderoso grupo social dominante en Chile. Estos presidentes de la República, todos ellos, gobernaban bajo los intereses de la oligarquía dominante. Un aspecto político relevante de la época finisecular será que los trabajadores, los campesinos, los artesanos, las personas marginadas de los beneficios que estaba entregando la economía salitrera, tendrán una organización política como nunca antes se había visto en la historia de Chile. Esta organización obedece a los problemas que tienen los trabajadores, quienes se organizan en torno a las mancomunales y a las mutuales, que representarán los intereses de los trabajadores. Gracias a la presión social de estas organizaciones, que son antecedentes de los sindicatos, es que se van a conseguir una gran cantidad de leyes de intención social que favorecen a los trabajadores. Desde el punto de vista político, será
el Partido Obrero Socialista el que va a organizar a los trabajadores y los va a representar frente a la oligarquía dominante. Junto al Partido Demócrata, fundado a fines del siglo XIX, ya existen entonces dos partidos políticos de representación popular. A su vez, hay que agregar que en 1922 el Partido Obrero Socialista, que había sido fundado por Luis Emilio Recabarren, asume el nombre de Partido Comunista de Chile, ingresando a la Internacional Comunista, patrocinada desde la recientemente creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Políticamente, Chile en este periodo no evoluciona positivamente. Es un periodo de gran injusticia social. Es un periodo en donde los trabajadores tendrán que soportar la pobreza y la desigualdad en un ambiente dominado por la oligarquía desde el Parlamento. En 1920 es elegido como presidente de Chile Arturo Alessandri Palma, quien será la figura política que rompe los esquemas tradicionales en el contexto del parlamentarismo. Este gobernante tendrá un gran arraigo popular y va a intentar romper con el molde político existente en Chile. ¿Cuál era el predominio abrumador de la oligarquía? Los objetivos de Arturo Alessandri Palma serán aprobar leyes sociales, lo que se logra hacia el año 1925, al término de su periodo. A su vez, en ese año se logra aprobar una nueva constitución política para Chile. ¿Cuál es? La Constitución de 1925, que reemplaza a la Carta Fundamental Portaliana de 1833. Con esta Constitución culmina, de hecho y de derecho, la aplicación del parlamentarismo chileno. Un aspecto político importante de mencionar es que durante los años 1891 y 1925 se percibe en Chile de forma escandalosa el fraude electoral, con énfasis en el cohecho, que es la compra de votos, el fraude electoral, como por ejemplo el doble sufragio o la pérdida de los escrutinios, elementos que van a indicar la corrupción política de la época y la necesidad de institucionalizar a Chile con una nueva constitución. Logro relevante de don Arturo Alessandri Palma. Un elemento predominante de la evolución social de Chile durante el parlamentarismo político es que se agudiza de manera escandalosa la cuestión social. La cuestión social es el conjunto de problemas que sufren los obreros, los campesinos, los mineros y sus familiares, quienes deben soportar los efectos de el predominio oligárquico predominante en Chile. Estos problemas
se resumen en los bajos salarios, condiciones insalubres en los lugares de trabajo. No había leyes sociales. Y las viviendas de los obreros eran precarias. Mención aparte merecen los lugares en donde vivían los obreros en las ciudades, llamados conventillos, carentes de servicios básicos, y la gente vivía hacinada al interior de las ciudades. La cuestión social será el punto de inflexión en la representación política de la clase obrera, de los trabajadores, de los campesinos. Y es debido a la agutización de la cuestión social que en Chile van a surgir importantes partidos políticos de representación popular. La estructura de la sociedad chilena en los inicios del siglo XX, en la época finisecular, era tremendamente desigual. Por una parte, tenemos a la oligarquía, la alta aristocracia, la alta burguesía, grupo social predominante y minoritario, dueños de las haciendas, de los fondos, de las empresas, de las industrias, accionistas e inversionistas del capital proveniente del salitre. Y a través de este gran dominio económico van a imponerse en el contexto de la política y la sociedad. Todos los beneficios provenientes de la economía salitrera llegaban a este grupo social predominante. En la época finisecular, durante el parlamentarismo político, 1891-1925, va a surgir una incipiente clase media. Se trata de profesionales, obreros con algún tipo de educación, militares de las Fuerzas Armadas de mediano rango, inmigrantes, empleados del Estado, empleados públicos. Ellos carecían de una identidad de grupo e intentaban aproximar su modo de vida al modelo impuesto por la élite, por la oligarquía. En sus actividades debían responderle a el grupo social dominante. Por lo tanto, para esta época, este grupo social carece de representación política. Finalmente, el grupo masivo, los proletarios y los campesinos, la clase obrera, la clase trabajadora, los mineros, con énfasis en los mineros del salitre, era el grupo social más voluminoso. Ellos ya tenían representación política a través del Partido Demócrata, del Partido Obrero Socialista, luego del Partido Comunista. Lamentablemente, en este periodo, como producto de las protestas, huelgas y luchas sociales, este grupo va a ser cruelmente reprimido en el periodo parlamentario. Y uno de los aspectos de mayor brutalidad en la historia de Chile ocurre en 1907, cuando los obreros del salitre son cruelmente reprimidos
en la Escuela Santa María de Iquique. Este hecho ha pasado a la historia como la matanza de la Escuela Santa María, en donde los obreros del Salitre y sus familiares fueron masacrados por miembros del Ejército de Chile. En definitiva, la sociedad chilena a inicios del siglo XX tendrá como característica fundamental ser una sociedad minera y agrícola. Estaba surgiendo el obrero urbano en estas nacientes industrias. Y la sociedad será tremendamente desigual, en donde la miseria y la pobreza afectaba enormemente a un importante grupo de chilenos. En contraposición, hay que decir que, como producto del auge de la economía salitrera, el Estado logrará construir en Chile una sociedad próspera desde el punto de vista de las obras públicas, que indudablemente van a beneficiar a todos los chilenos. Uno de los aspectos más destacados del periodo parlamentario en Chile será la economía como producto del auge de la economía salitrera. Chile, con los ingresos provenientes del salitre, aumenta significativamente el Producto Interno Bruto, el PIB. Si bien es cierto, este se distribuía de manera muy desigual, también es cierto que era tal la cantidad de capitales que ingresaban a Chile como producto del salitre que se vive un ambiente de prosperidad en las principales ciudades como producto de los ingresos provenientes de la industria salitrera, gran parte de los cuales llegaban a fortalecer a las principales ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso. El salitre era el oro blanco de la época, pues era materia prima, insumo para abonar la tierra, importantísimo en un periodo de explosión demográfica que vivía el mundo, por lo tanto se necesitaban una mayor cantidad de alimentos, y también materia prima para la pólvora, que era un elemento esencial en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El salitre era explotado preferentemente por capitalistas ingleses. Sin embargo, la relación existente entre la élite chilena, la oligarquía y los capitalistas ingleses permitieron que el Estado se viese enormemente beneficiado por la industria del salitre. Otros minerales que se exportaban al mundo en esta época, 1891-1925, eran el carbón. En el contexto de la revolución industrial aún era un mineral combustible relevante, y también se exportaba el hierro y el cobre en bruto. Se elaboraba en Europa o en Estados Unidos. Estos dos minerales, el hierro y el cobre, tienen relación con el auge de la segunda revolución industrial, de gran éxito en esta época en Europa y en Estados Unidos. La economía del país tendrá un auge como nunca antes se había visto
en la historia de Chile. Y debido a la desigualdad existente, a la pobreza de la clase obrera, de la clase trabajadora, es que se pierde esta primera oportunidad que la historia le presentó a Chile para ser un país desarrollado. Es así, ya que la desigualdad y la pobreza son elementos que impiden el desarrollo global de los países.